Muy buenas tardes, alumnos y alumnas del segundo año de secundaria. Quien les habla, el profesor José Luis Sánchez, siempre apoyándolos a el desarrollo de las actividades del programa Aprendo en Casa. Esta vez con los medios de la página web en la semana número 11. Como ya saben, les he indicado, les he dejado el trabajo número 2 de esta semana número 11, que son las páginas 33, 34 y 35 de su cuaderno de trabajo. Muy bien, simplemente vamos al desarrollo de estos ejercicios donde tenemos situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una situación donde Anita registra una tabla, la cantidad de botellas de agua que compra y cuánto paga. Muy bien, esta tabla que tenemos acá, si ustedes se dan cuenta, estoy pulsando con el cursor la parte horizontal. En esta parte, en esta fila, que es la parte horizontal, está la cantidad de botellas que compra Anita. Y acá, en esta segunda fila, está la cantidad que paga Anita por esas botellas. Bien, por ejemplo, por 4 botellas paga 6 soles, por 12 botellas paga 18 soles, por 7 botellas paga 10 soles 50, por 20 botellas paga 30 soles. Muy bien, la pregunta es, ¿cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Bien, acá tenemos alternativas que al final vamos a marcar la correcta. Muy bien, para la resolución de este problema nos guiamos de esta misma tabla, ¿no? Pero creamos al final dos casilleros tanto en la parte de la fila, ¿no? La parte superior y en la parte inferior. Bien, si ustedes se dan cuenta, como empecé diciendo que por 4 botellas se pagaban 6 soles, simplemente al nosotros de 4 para llegar a 24 se tendría que multiplicar por 6, ¿verdad? Entonces lo mismo puedo hacer en la parte de esta magnitud, la magnitud del pago de las botellas, que en este caso serían 6. También lo multiplicaría por 6 y me resultaría 36. Esa sería una manera más rápida, pero para comprobarlo también tiene que dar lo mismo en la siguiente magnitud. Cuando Anita paga por 12 botellas, paga 18 soles, a ver, 12 se multiplica por 2 y les da 24. Y 18 lo multiplican por 2 y les da 36. Miren cómo ha coincidido este valor en ambas magnitudes. Quiere decir que es una magnitud directamente proporcional y a la vez su respuesta sería que Anita por las 24 botellas paga 36 soles. Muy bien, esa sería la alternativa, la clave C. Muy bien, acá tenemos una segunda forma de trabajarlo, que eso también ya les voy a ir a explicar en el siguiente ejercicio. Bien, acá por ejemplo tenemos la siguiente pregunta y nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Por cuántas botellas comprará con 21 soles? Ese valor también tendríamos que nosotros aumentar una columnita más donde están las dos filas. Miren, dense cuenta, he aumentado una columna más acá. Bien, y nosotros para poder llegar a 21 soles, que es lo que tiene Anita, y saber cuántas botellas le va a alcanzar con eso, simplemente hay que multiplicar, primero ver la magnitud, dónde puede llegar, en este caso a 21 soles. Como estamos hablando de que ella tiene dinero, entonces lo trabajamos primero en la fila del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué valor multiplicado por un número me sale 21, ¿no? Probado con el 6 no sale, con el 18 tampoco, al menos exacto. Pero 10,5 si yo lo multiplico por 2 me va a salir 21. Entonces yo puedo coger ese tipo de magnitud. Entonces arriba, en la parte superior, que está el número 7, que son las botellas que ha comprado Anita, cuando pagó 10 soles 50, si lo multiplico por 2, en este caso resultaría 14. Bien, esta es una manera también sencilla de poder encontrar esa solución. Bien, entonces sería la clave D, ¿no? La alternativa D, que ella con 21 soles va a comprar 14 botellas de agua. Una vez que nosotros ya tenemos esto, simplemente nos vamos a la siguiente página. En la siguiente página tenemos un problema, ¿no? Nos hablan acerca de los ingredientes de una receta de un postre que son una taza de mantequilla, 3 huevos, 1,5 tazas de azúcar, que viene a ser lo mismo que taza y media
de azúcar y 2 tazas de harina. Bien, acá nos dice si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál sería la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? Acá también hay alternativas y que ustedes al final van a marcar, encerrar en un círculo, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros llegar, primero tenemos que saber qué tipo de magnitud es, ¿no? Nosotros, a ver, regresamos acá rapidito. Acá nos pregunta si tuviéramos que preparar una receta con 6 tazas. Entonces, acá, a mayor cantidad de tazas, mayor cantidad, en este caso, de mantequilla. Entonces, estamos hablando de una magnitud directamente proporcional. Entonces, en esta magnitud, miren, analizamos, por una taza de mantequilla se echan 2 tazas de harina. Entonces, por 2 tazas serían 4. ¿Por qué cantidad? Sería para 6. Entonces, simplemente hay que analizar y encontrar una igualdad de fracciones más que todo, ¿no? Por ejemplo, acá sería 1 sobre 2 igual a 2 sobre 4. Primero, para verificar si son equivalentes o son iguales, y luego ya igualarlo con el valor que me falta. Entonces, una vez que yo ya he encontrado esto, miren hijos, simplemente he encontrado que al resumir, por ejemplo, al igualar 2 cuartos con m sextos, o sea, en este caso m sobre 6, que son la cantidad de tazas de mantequilla que yo necesito, y las 6 tazas de harina, ¿qué tengo que hacer? Simplemente este 6 que está dividiendo a m lo paso a multiplicar y así voy a hallar el valor de m, una vez que ya verifiqué que son constantes, ¿no? Entonces, si yo multiplico 6 por 2 me da 12. Entre 4, porque me faltaría dividir, me saldría 3, el valor 3. Por lo tanto, la respuesta sería, si tuviera que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuántas tazas de mantequilla necesitaría? En este caso sería 3. Bien, sería la alternativa A. Bien, vamos a una siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuántos huevos necesitaríamos si tuviéramos 3 tazas de azúcar? Bien, entonces también vemos que como esto ya es una magnitud directamente proporcional, también igualaríamos. Primero, tomaríamos el valor de 1,5, que son la cantidad de tazas, que ya les dije que era taza y media, y la cantidad de huevos que se necesitan ahí, que son 3. Entonces, sería un 1,5 sobre 3 es igual a 3 sobre m, ¿no? En este caso, ¿por qué 3 sobre m? Porque son las cantidades de tazas que me piden utilizar para poder encontrar la cantidad de huevos. Simplificando, 1,5 entre 3 me va a resultar un medio. Entonces, haciendo como muy parecido al ejemplo anterior, hago cruces de valores. Por ejemplo, m pasa a multiplicar a 1 y 2 a multiplicar a 3. Entonces, m por 1 m y 2 por 3, 6. Por lo tanto, simplemente que me quedaría que el valor de m es 6. Miren, haciendo uso de esta ecuación. Muy bien, una vez que yo ya tengo esto, simplemente me voy a la página 35, donde ahí tengo también un pequeño problema a resolver, donde me dice Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Pregunta, ¿cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? Miren, dense cuenta del detalle que el viaje lo hace en 144, o sea, en 3 horas recorre 144 kilómetros. Miren, si nosotros viajamos una pequeña cantidad, recorremos una cierta cantidad. Entonces, a más tiempo recorrido, más kilómetros también recorridos. Entonces, como nos hablan tanto de tiempos y de kilómetros recorridos, entonces sería una magnitud directamente proporcional. Acá hay dos preguntas y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Bien, acá hay dos preguntas y tenemos que esas dos preguntas obtener las dos respuestas. Para hallar esas dos respuestas, simplemente vamos a la solución. Si en 3 horas recorre 144 kilómetros el señor, simplemente, a ver, llegamos a una conclusión. Si en 3 horas se recorrió 144, en una hora, ¿cuánto puede ser? Entonces tendríamos que dividir, ¿verdad? Dividir, como ya le dije, es una magnitud directamente proporcional, ya sea que se divida o se multiplica por el mismo valor. En este caso, si yo divido entre 3 a 144, también lo divido entre 3
para poder hallar una solución más rápida. Entonces, cuando dividimos 3 entre 3, 1 y 144 entre 3 me da 48. Una vez que ya obtengo eso ya lo multiplico por 5. ¿Para qué por 5? Para hallar la cantidad de kilómetros que se recorren en 5 horas. Pues en este caso 1 por 5, 5 y 48 por 5, 240. Entonces ahí ya tengo una respuesta que sería en 5 horas se recorre 240 kilómetros. Bien, pero para hallar la cantidad de kilómetros que se recorren en 432 kilómetros, el tiempo que yo necesito de recorrer toda esa cantidad de kilómetros, simplemente yo pruebo, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo divido 432 entre 3? Me da 144. Ah, ya. Entonces digo lo siguiente, 144 por 3 me da 432. Como yo utilicé esta magnitud, entonces la magnitud, la que está encima, la superior, simplemente yo multiplico también por 3 y me va a resultar el tiempo en horas que se recorre esa distancia. Bien, entonces ahí miren, entonces ya tengo las dos respuestas. Ahí nada más, ahí trabajando en ese cuadrito. En 5 horas se recorren 240 kilómetros y en 432 kilómetros se hace en un tiempo de 9 horas. Bien, entonces miren, ahí tenemos la respuesta de la página 35, la primera situación. Y en la segunda nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharita de pimienta en una comida para 6 personas. ¿Qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Bien, nosotros hay que entender también qué tipo de magnitud es para poder utilizar la magnitud. Bien, dice, para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharita. A más, digamos, a más pimienta, más pimientas en la comida, más se necesita para más cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Entonces, a mayor cantidad de personas se necesitará más pimienta. Entonces, por lógica sería la magnitud directamente proporcional. Bien, vamos a ver la solución. Miren, si en 1/6 eran para 6 personas, yo necesito llegar a 8. Pero ¿cómo llego a 8? Simplemente yo tendría que, por ejemplo, tendría que encontrar un número que fácilmente me llegue a 8 y a la vez ese 6 tratar de llegar a un número que llegue también a 8, ¿no? Por ejemplo, si yo 6 lo divido entre 3, me resulta 2. Y luego ese 2 lo multiplico por 4 y llego a 8, miren, dense cuenta. Pero esas son las cantidades de personas que yo ya tengo, que yo ya sé que yo necesito la cantidad de pimienta. Entonces, como hago este procedimiento, también hago lo mismo en la parte superior. Como es 1/6 de cucharita, de pimienta, de cantidad de pimienta para esas 6 personas, simplemente también lo dividiría entre 3 y me va a resultar un 18avo. Miren, hijos míos. Una vez que yo ya tengo un 18avo, como yo para llegar a 8 tuve que multiplicarlo por 4 en la parte inferior, también tendría que multiplicarlo por 4 en la parte superior. Al multiplicarlo un octavo por 4 me va a resultar 4 18avos. Pero esos 4 18avos yo puedo simplificar en una fracción, ¿no? Por ejemplo, simplificaría mitad de 4, 2 y mitad de 18, 9. Por eso es que me resulta 2 novenos. Bien, entonces, para 8 personas se va a necesitar 2 novenos de cucharita de pimienta. Muy bien, hijos, espero que les haya gustado esta sesión. Como bien saben, su profesor José Luis Sánchez a su servicio. Ojalá que lo pongan en práctica también, hijos.